La primera pregunta que les haría, ¿ustedes son llegados a Bariloche o han nacido aquí? ¿Cómo es la historia de ustedes con respecto a esto? Bueno, todo depende. Yo, mi familia, tanto de parte de padre como de madre, son llegados a Bariloche. Ajá. Yo y mis hermanos nacimos acá. Nacidos en Bariloche, bien. En cambio su señora no. Mi señora llegó en el año 48 a radicarse definitivamente a la Argentina. Ajá. Aunque ya había estado antes, pero no en Bariloche. Ajá. ¿Y ustedes se conocieron aquí? Nosotros nos conocimos acá. Claro. Muy bien. Sí, porque hay muchos que se han conocido en Europa y luego aquí formaron familia. Mi familia llegó al país en el 25, 26. Ajá. Se radicaron en Chipoleti. Chipoleti, claro. Y después me fui a Alemania con una abuela para ir al colegio y claro, hubo la guerra allá, no pude regresar hasta el 48. Oh. Así que falté 16 años acá, pero ahora no me fui nunca. Claro. ¿No ha ido de visita tampoco? Nunca más. Nunca. Allá está más lindo. Está muy bien. ¿Y cuándo comenzó, Andrés, su relación con la montaña? Muy temprano. Ajá. Por una razón muy sencilla. Nosotros salíamos con la familia, sí. Salíamos a hacer de chiquitos picnic en los alrededores. Ajá. ¿No? Ir a tomar mate, a veces más difícil hacer un asadito por ahí. Claro. Y después a juntar frutillas en la zona, a juntar las frutillas silvestres, zonas de Cerroto y adyacencias. Claro. Con lo cual ya había una costumbre de andar caminando por zonas con pendientes. Claro. Y mi primera ascensión realmente fue al Ñireco. Ya debía tener 12 años, 11 años, no sé, una cosa así. No, ya estaba, el club andino debía tener 1 o 2 años. Ajá. Y me invitó el doctor Benzano para acompañarlo en una excursión al Ñireco. ¿Una excursión invernal o...? Verano. Verano o otoño, no recuerdo bien. Usted si tuviera que definir su preferencia, si es que es pertinente hacer una pregunta de este tipo, ¿no? Porque a veces el montañesco, pero no le gusta hacer preferencia, pero si usted tuviera que decir la montaña de verano o la montaña de invierno, ¿cuál es la montaña que más lo atrapa, le agrada como para deportes de montaña? La de verano, la de otoño, la de invierno y la de primavera. Y la de primavera, claro, esa es la respuesta de un montañés completo, claro. Muy bien. Claro, porque cada época tiene lo suyo. Cada época tiene lo suyo, no hay nada que hacerle. Y cada época es diferente. No vamos a decir cada día es diferente, pero anda muy cerca. Claro. ¿No? ¿Y usted ha sido mejor esquiador que trepador o caminador o parejo en todas las técnicas? Yo diría que eso de mejor es un poco relativo. Ajá. ¿No? Anduve en roca, en hielo y en esquíes. Claro. Tanto para usarlo como medio de locomoción como para competiciones. Claro. Pero llamémoslo, por decirlo directamente, sin descollar en nada. Un poco, un justo término medio de acción general para todo. Bueno, claro, sí, lo que pasa es que los montañeros que descollan son realmente muy pocos, pero me parece que la manera más importante de descollar es de tener toda una vida de montañero, ¿no es cierto? Porque hay muchos que han descollado pero han estado... Pero toda una vida de montañero realmente ya es importante. Igual... claro, bueno... No lo es así como para decir que yo tengo que llegar. Le gustaba por... Esa es la diferencia. Eso es lindo. Esa es la diferencia. Eso, siempre decía que este era un deporte sin tribunas, ahora se está perdiendo eso. Bueno, ¿y su relación con el club andino? ¿Cuándo comienza? Perdón, usted estaba por decir una cosa y yo lo interrumpí, me parece que va a decir algo lindo. Adelante, por favor. El problema es que, bien o mal, equivocado o no,
nunca pude separar las técnicas Sí. de una finalidad, Ajá. que es la montaña o la cima. Sí. O sea, no necesariamente un afán, llamémoslo, exhibicionista o cirquero, Correcto. ¿no? Sí, sí, Sino claro, directamente una finalidad. La escalada, el esquí, escalada en hielo y montaña y roca, claro. Y por roca, supuesto. sí, sí. El esquí, tanto de travesía como de competición, digamos, el esquí alpino o el esquí nórdico, indistintamente, para mí son medios para una finalidad. Ajá. ¿Y esa finalidad cómo la podríamos definir, Andrés? Si la tuviéramos que sintetizar en una frase. ¿Para qué uno va a la Llegar montaña? a la cima. En los contextos que le quieran dar. Sí. Correcto. Eso no quiere decir la cumbre. Sí, a veces cuando uno dice la cumbre pese a todo se equivoca, ¿no? O sea, a veces la cumbre hay que dejarla para más adelante, ¿sí? La cumbre siempre está, si lo vemos desde el punto de vista montañero, la cumbre va a estar esperando siempre el momento oportuno, Correcto. ¿no? Sí. Y cuando el momento no es oportuno para uno, No sé. Bien. puede dar lugar a situaciones Difíciles. no queridas. No querías, claro. Muy bien. Y ahora sí, su relación con el club andino, ¿cuándo comienza? Y de haber comenzado 44, en realidad que yo recuerde, no me acuerdo si me hice socio 43 o 44, tengo que mirar mi carnet, porque no me acuerdo la fecha. Claro. Pero vos no estuviste acá un tiempo por eso. No, ya sé, por eso. ¿Ah, usted estuvo afuera? Estuve fuera por razones tratando de hacer estudios que no se pudieron completar, por Ajá. supuesto, porque la situación ya durante la guerra se volvió difícil para todos. Claro. Incluso acá en Argentina se sintió cimbronazo de la guerra. Claro. Ajá. Y sí, si quieren anécdotas, ¿tienes anécdotas? Sí, sí, por supuesto. Durante la época de la guerra, el doctor Benzano ya se había radicado en el Bolsón, En el Bolsón, claro. ¿no? Pero venía periódicamente a Bariloche por búsqueda de elementos y conversaciones, los amigos y qué sé yo cuánto. Tenía un autito y los años de la guerra ya no tenía cubierta prácticamente. Claro. Entonces, ¿qué usaban? Él, primeramente envolvían las cubiertas con cueros. Ajá. Y después, para evitar ya cuando ya ni las cámaras ni las cubiertas, ¿no?, las llenaban con leche. Porque al llenarla con leche, al calentarse, se hacía queso y por lo menos tenía Qué bueno. una qué resistencia. Y en la ¿no? charla donde yo estaba también, y ahí teníamos que tener cuidado de no reventar a una de estas por estar cerca y no aguantar. No es en serio, no es chiste. No es Pero es muy gracioso, dice, o sea, es en serio, y pero son muy gracioso. anécdotas que uno se olvida. Claro. Claro, porque en aquel momento no se fabricaba nada en este país, No. ¿verdad? O sea, las cubiertas venían todas importadas. Todo importado. Claro. Cámara, cubierta. todo. Claro, Bueno, claro. eso es así. Bueno. Y entonces, así Y que es para la así década del por 40 más o menos. Sí, yo no me acuerdo exactamente la fecha, tendría que mirarla para confirmarla, pero haber sido 43, 44 cuando Claro. cuando me hice socio ya del Club Andino. O sea, ya empecé a interesarme, Claro. ¿no? Claro. Interesarme y me empecé a meter en el club. Tenía de socio. Y ahí empezamos a formar grupos de muchachos amigos, entre los que está Hugo, Ajá. y acá tengo fotos de varios integrantes de algún por ahí, ¿no? Así de grupo de excursiones y amigos. todo. Y entonces entramos a salir, Ajá. y ahí ya salíamos prácticamente todos los santos fines de semana. Claro. Salidas dentro del parque, ¿verdad? Dentro del Esta parque, época. sí, porque era el fines de semana. Claro, ¿no? claro. Sí, había Sábado que- después del mediodía, todo el mundo Claro. trabajaba hasta el mediodía, Claro. sábado después del mediodía, ¿no? Almorzar, cambiarse y salir. Y bueno, Como hablábamos con su señora, con la diferencia de que en aquel momento los accesos a los cerros eran mucho más difíciles que ahora.
Iban en camión. salvo los que ya estaban preparados, Ajá. que era la labor del Club Andino, como Cerro López, el Cerro Tronador, Claro, ¿no? claro. Pero todavía en esa época no había nada, no había Frey, no había Yaco, no había Laguna Negra, Claro. ¿no? Y O sea, las picadas, ¿verdad? no había nada. Claro, La picada era el Cerro López y el Tronador prácticamente. claro, ¿no? claro. Lo demás eran todos búsqueda. Claro, claro. Búsqueda y Y el- luchar contra la caña coligüe. ¿eh? Y luchar contra la caña coligüe. No, Rodearlo hasta en lo posible. rodearla y si ¿no? se puede conseguir una huella de vaca, quien era experto, Ah. el doctor Hernández decía, a la Y sí, original, como en muchas alma de zonas, vaca. como en muchas de estas zonas siempre ha habido vacas sueltas funcionando por ahí. Claro. Era cuestión de ubicarse y empezar a seguirlo. Está Sí. bien, uno hacía muchas vueltas, ¿no? Pero Claro, por lo menos Pasaba más fácil, pasaba más fácil. descansaba los brazos. Claro. ¿Iban con el machete también? O sea, Siempre. formaba parte del equipo. El machete era parte del equipo imprescindible. ¿No? Claro, ¿no? claro. Los demás elementos algunos eran solamente preventivos. Claro. Era raro que uno llevara sogas, salvo que previera algún lugar medio complejo que pudiera necesitar Correcto. alguna ayuda así. Si no, Correcto. Si no era difícil. Dicen que Emilio Hernández era un gran macheteador. Sí. todo lo fuimos. Ajá. Pues claro, las circunstancias los obligaban. Claro, pero Claro. decía el machete porque él era uno de estos que jamás se iban sin machete. Ajá. Y cuando Y había además que era- machetear, él se iba y Y macheteaba. además, Claro. era el que rompía, porque empezaba, cuando uno encontraba dificultades, nosotros ponía empezábamos a la- buscarle las vueltas, Claro. él agarraba el machete y le entraba. Era un hombre muy fuerte, así de complexión Bastante. robusta. Sí, era robusto. Era huesudo. ¿no? Claro, Lo que pasa es que por su trabajo era un hombre fuerte. claro, Como albañil, claro. pescapedrero, Claro, ¿no? claro. Era un hombre Muy tranquilo, Fuerte. pausado. pausado, tranquilo. ¿Emilio Hernández fue uno de los constructores del refugio Frey? No, No. Emilio trabajó En el San Martín, en tal el vez. San Martín, Ajá. ¿no? con Mulasi y Struppel. En cambio, en el Frey estuvo trabajando Ah, seguramente el italiano, ¿cómo se llama? sí, que es el pedrero, que era un hombre sensacional. Después no me acuerdo, los nombres no me acuerdo, solo va a tener que preguntar. El hijo En club los tienen, fue, ahora está, se dedica a la montaña también, pero yo no me puedo acordar. El hijo se llama Mariano. ¿Santonato no? Santonato no era picapedrero. Santonato fue. Sí, pero era otro, el que hizo el trabajo, el que ¿El hizo de la los trabajos piedra más esa? delicados de piedra en el Ajá. Frey era otro. Otro. Andrés, Era otro. la piedra que la cortó así, que la miró, pero no sé qué tiempo, semanas. Ajá. Miraba ese bloque de piedra y lo miraba y un día fue y se partió. Se partió. ¿Cómo? Había que hacerlo, pero la estudió. Que es, Sí. vos conoces el Frey, Sí. El ¿viste? dintel. El gran bloque que hay, Sí. el dintel que hay sobre Sí. la ventana grande. Ese, lo cortó de un solo, golpe. cortó no sé si de un solo golpe, pero La estudió mucho tiempo, todos los que estaban no cerca tuvo que retocar prácticamente dijeron, nada. eso no Muy puede poco. ser. un oficio que se ha perdido, ¿no? ¿Verdad? El oficio de picapedrero. Sí, es más fácil moldear. Claro. Es más fácil. y- Cemento, arena y molde. Seguro. Claro, no, seguro. No le mates. Pero bueno, Ojo, no es que lo nosotros- mismo. En esa época no había nylon, no existía nada que sea derivado del petróleo, digamos, todos los plásticos y todo lo que sea. Así que nos mojábamos alegremente. Claro. Vamos a, Bueno. voy a cortar un poco escaneando, ¿no? Usted que ha sido un gran explorador, caminante, lo que hoy se llama trekking, ¿no? Sí. ¿Cómo llamaban ustedes en aquella época lo que ahora se llaman trekking? No existía. No tenía un nombre. existía palabra. No existía palabra. Vamos a la montaña. Vamos a la montaña, claro. Bien. Nada más. Y había uno que se llamó 7 locos salieron a caminar. Claro. Hay un relato en uno de los En uno de los anuarios. anuarios, Sí. que
claro. Pero Que esa es la fue- travesía, que es la salieron a travesía caminar de y Catedral a Laguna Fría. Ah, que escribí yo. escribió. ¿Usted lo escribió? Sí. Ah, Y hay muchas veces que se pensaba llegar a no sé qué lugar y no llegaban o encontraban otra parte. Sí. Iban a explorar realmente, Claro. a explorar. ¿a quién le decían el viejito? Porque había El abuelo le decía. Claro, porque hay un relato en uno de los anorios que escribe el viejito. Ah, no, il vecchio. Il vecchio. No, il vecchio es una persona que yo puede que la haya conocido, pero es un señor que venía mucho a la montaña Ajá. a hacer recorridos y todo, pero que era completamente separado de nuestro grupo. Ah, bien. No tenía nada que ver con nosotros. Bien, claro. Bueno, y ¿a usted le parece que, o sea, si yo le pregunto, ¿cómo ve hoy el trekking o el excursionismo de montaña? ¿Le parece que es una disciplina olvidada, que está en boga, Está en boga, pero está comercializada. Ajá. Pero eso se debe probablemente a un factor que ya es filosófico en algunos sentidos, Sí. ¿no? Nuestra juventud ha perdido espontaneidad, ha perdido iniciativa. Todas las actividades son armadas, digitalizadas, digamos, ¿no? Sí, claro. Si no existe Orientadas, la parte claro. espontánea. dirigidas, Claro. ¿no? Nosotros Claro. jugábamos libremente y jugando muchas de estas cosas se iban incorporando, Claro, ¿no? claro. En cambio, yo en alguna forma, ojalá me equivoque, pero pienso que nuestra juventud está siendo totalmente Arreada por una sí, para todo. dominada por el sentido de hacer las cosas en grupo. Ajá. Ayer escuchamos un aviso. De una guardería o un jardín o Sí. algo así, donde van y dicen, traigan a sus hijos, acá aprenden a jugar y a que ir a la otra, para que aprendan a vestirse y a jugar. Claro. Por favor, como que los padres no No, pueden no, hacer eso. no, claro, Estoy claro, como ofendida con eso. Claro. Que los Nosotros chicos puedan aprendimos a jugar aprender solos, a afuera. vestirse y a jugar. Está bien, acá teníamos la ventaja de que el arroyo era el límite, Claro. esta calle era ciega, no había casi autos, entonces acá no había prácticamente ningún problemas, movimiento, así que claro. la calle era nuestro patio de juego. Claro. Porque el Sin jardín peligro. que teníamos, a pesar de que el jardín era muy grande, pero estaba todo trabajado como huerta, entonces Claro. el patio de juego era fuera de la calle. Seguro. Pero en esa época, Pero jugábamos solos. Por supuesto. de volver al trekking, que era la pregunta. Sí. Sí, bueno, es justamente creo que ha sido transformado en una actividad bajo muchos aspectos netamente comercial. Claro. Y los Y- caminos son marcados, Claro. y está determinado en tanto horas tiene que llegar a tal lugar. Y tanto es así, es muy sencillo. Andy, ¿no? Andy tiene una clientela Sí. y muy grande, Sí. ¿no? Y él, para muchos de esos clientes, tiene que anualmente buscarle nuevos recorridos. Así que Claro. su trabajo, ahí sí hace el Claro. trabajo que es interesante. Claro. Recorrer, marcar, Claro. buscar pasos, incluso en algunos casos abrirlos, Claro. ¿no? Y calcular Pero el para tiempo. después llevar gente así, y Seguro. No Sí. sé. Ahora, no hay iniciativa. no, claro, no hay iniciativa y aparte de todo, posiblemente haya toda una cultura de recibirlo todo hecho, todo predigerido. Premasticado, sí, Exacto. Ahora, usted, por ejemplo, yo recuerdo de haber leído y que me has contado y qué sé yo, ha hecho cosas interesantes. Por ejemplo, en una oportunidad hizo de López a Pampalinda, o casi, en un último minuto se enredó en un cañaveral. Cuéntenos Sí. cuando cuéntenos esa anécdota, ¿qué fue lo que pasó? No, directamente que se me ocurrió hacer esa travesía, Claro. ¿no? La veníamos masticando de hacía rato, pero yo ese día tuve la oportunidad y bueno, me largué, Ajá. ¿no? Salí del refugio
López muy temprano, Sí. pero por supuesto, llegando al Valle de la Chata, busqué así rápidamente lo que podría haber sido indicio de una picada para subir a la Laguna Cab. Sí. ¿Usted sabía que había algo? Yo sabía que había porque tenía ya esa excursión, ya la habían hecho algunos, por ejemplo, Strucker me dio información, Ajá. ¿no? Sí. Pero no había nada marcado. Ajá. Y Bien. cuando no encontré enseguida lo que yo buscaba, dije, lo mejor, más cómodo acá es remontar el arroyo, Ajá. ¿no? Y remonté un rato, Sí. ¿no? Y ahí descubrí que me iba yendo para el fondo del valle, que no tenía nada que ver con lo que buscaba, así que salí. No sé si perdí mucho tiempo, porque si me hubiera metido, después anduve otra vez en esa zona, y metido en los cañares y el bosque que había allí, debo reconocer que no sé si perdí mucho tiempo en hacer esa vuelta con esa trepada más grande, porque lo otro era en aquella época casi impenetrable. Claro, claro, sí, seguro. Y el error que hice, el error fue el error final, porque la otra parte de allí ya conocía, ya había hecho antes, había pasado antes. Pero cuando llegué al Paso de la Marca, en lugar de bajar directamente por el cañadón que conocía, como el cañadón que conocía me llevaba, digamos, un poco hacia el norte de la dirección que quería, dije, corto un poco a dirección sur, faldeando. Y ahí me encontré con paredones y ya oscurecido, Claro. no me atreví a seguir buscando. ¿Existe un cañador en el Paso de la Marca que permite, digamos, una bajada más franca hacia el valle? Sí, directo. Ajá. Directo. Debe ser, yo lo llamaría torrentito. Ajá. ¿no? Sí. Muy poco, muy cruzado, con mucho árbol, con mucha basura y todo. Claro. Pero que no tiene accidentes, no tiene roquedales. Bien. Y entre el borde y el mismo lecho del arroyito, que es muy chiquito, es un arroyito típico de montaña que se seca en verano, muy chiquito, ¿no? Pero se llega directamente al fondo del valle. valle. Claro. Poco, qué sé yo, 3 minutos, 4 minutos de cuando uno llega al plano abajo, ya se encuentra el arroyo, el Cañovera, lo cruza y encuentra la picada. Ah, bien, claro, es muy interesante. Pero actualmente no se usa. No, claro, ahora usan la picada que baja a la Laguna Hilón directamente, que está bien marcado y eso, ¿no? Tampoco se usa, y que yo no lo he hecho y quiero hacerlo, salir de la Laguna Hilón al Paso de las Nubes directamente por el Cerro Mar de Piedra, tratar de buscar el Paso de las Nubes. No sé qué dificultades. Bosque, claro. Pero bosque cerrado o bosque típico de la Laguna Hilón, que es bastante abierto, sin sotobosque. No, hay una parte cerrada. Ajá. Hay una parte cerrada. Claro. Yo lo hice una vez, me han dicho que se puede, y no sé si no hay con esto de algún eco challenge, si no han abierto parcialmente allí la zona. Podría ser, claro. Lo que había en una época era, a causa de vacas, había mucha comunicación entre el borde de la vegetación del Cerro Constitución y el Paso de las Nubes en sí. Entonces buscando senderos de animales se podía llegar con cierta facilidad. Desde el borde del bosque hasta el Paso de las Nubes, en los faldeos del Constitución, hasta el Paso de las Nubes se llegaba con facilidad. Pero desde el Mar de Piedra hay un cañadón profundo, bastante profundo, ¿no? Creo que se puede rodear algo por arriba, pero con bosque cerrado. Y ahí no sé lo que es. Bien. No sé lo que hay, y menos actualmente. Entonces estoy hablando de 50 años atrás. Pablo Rosenger podemos decir que fue de los más grandes esquiadores que tuvo el Club Andino Bariloche, o Bariloche en general. Y yo creo que sí. Creo que porque lo podríamos diferenciar en esta manera. A ver. Ha habido otros esquiadores que tal vez en alguna forma pudieron ser mejores en un momento específico. Correcto. ¿No? Pero Pablo tuvo continuidad.
fue sistemático, fue constante, tanto en la actividad de esquí como en la montaña en general, pero con preferencia de esquí, pero además porque se volcó a la dirigencia también. Claro. Porque claro. muchos otros... Especialmente disciplinado. ¿No? Claro. Sí, especialmente muy disciplinado para toda su claro. sí. Y hoy mismo sigue en la dirigencia porque él está en la federación. Él sigue en la dirigencia, él está en la Federación Internacional, en la FASA supongo también. Bueno, en cambio otros, pasado su momento, desaparecieron. Claro. ¿Qué otros nombres podríamos decir en estos 50 últimos años, 60 de esquí en Bariloche? ¿Qué nombres han descollado en el esquí? Hablando ahora. Y bueno, en el esquí no me atrevería, preferiría que lo dijera alguien que esté más interiorizado de todo el tema, porque ha habido muchos, incluso Luis Rosengier se puede Gino comentar, de Pellegrini. Gino de Pellegrini y Otto Jung y Aristeo Benavides y Pablo fueron el primer equipo que olímpico, fue olímpico claro. del Club Andino. Que fue Otto Jung es hermano de Hugo. Sí, hermano de Hugo. Ellos participaron después de estaban primeras, Luis, claro. Luis Rosen, que era el hijo de Pablo, pero después estaban los chicos de Martínez, de Cali Martínez, claro. los de Olivieri, ¿no? Y hay una playa de más, claro. Pero ya a mí en eso se me escapa, porque nunca me dediqué demasiado a esa parte. Claro. Claro. Está muy bien. Me parece que está a punto, pero no sé. Probarlo porque si no arriba un poco de agua. ¡Ay! Entonces, ¿quién es el que está esquiando aquí? Meylan Raymond. Raymond con es el Y. nombre. No, Meylan. Meylan No, era sí, el apellido. sí, Ramón, pero él siempre lo dijo al revés. R-A-Y-M-O-N-D. Raymond. Que vendría a ser Raimundo acá, pero es Raymond. Meylan, también con Y. ¿Con E o con A? Con E. E-Y-L. Sí, A-N. Meylan Raymond. Sí, el apellido era Meylan. Bien. Sí. Lo que pasa es que él siempre... Decía, Claro, porque aquí en Europa es muy la costumbre. ¿es costumbre? Sí, era en una época y en ciertos lugares es costumbre decir el apellido después del Primero, nombre. claro. Y en el ejército acá también. Sí. Bueno, por eso no nos asombremos tanto. Claro. Esta foto no es el muelle, es el Malí. Por otro lado. Donde estaba el Este muelle es Modesta. Aquí se destruyó con el terremoto. Sí. Sí. ¿Cómo fue el terremoto? Fue digamos, una cosa totalmente inesperada, ¿verdad? Sí. Este es el muelle que venía... pero tomado así. de allá. Claro. Esta está tomado de aquel lado. Sí. Porque en la parte donde esto atracaba. es esta parte que estaba acá, pero tomada de acá. ¿Y cómo lo tomó desde una lancha? No, desde la puntita. En el 73 cuando fuimos con el club, ahí estuvimos laburando, que había un yate, Sí. estaba Alejandro, Sí. Silvia, todo esto. Ahí estuvimos, fue una salida de Semana Santa. Y ahí se reabrió eso que habían laburado ustedes, algunas marcas encontramos, otras nada que ver. Claro. Y igual llegamos hasta la primera laguna y al otro día, bueno, se fue un viaje. Yo volví a pasar por ahí en el 88, con el Chacapún. Y se encontraba, eran 15 años después. Pasa que nosotros originalmente hicimos... Originalmente la trocha que hicimos fue de 2 metros de ancho. Sí, había machetazos. Sí, Y ahora lo tiene mismo. muchas fotos. Esa vez también, bueno, no, ahí nos macheteamos, pero estaba muy bien marcado el machetazo así de mantenimiento nada más. Pero estaba bien mantenido hasta... Pero no está yendo nadie ahora, ¿verdad? No.
pues los que se meten en lancha por ahí van después para el Frey. Sí, esto Claro, fue el claro, verano. Pero Sagasti, digamos, no tiene, porque encima no llegás a algún lugar que sea importante, que sea Carlos atractivo. Sastre. Es todo mallina alrededor, se te está hirviendo un agua. Ah, es todo más Es todo, digamos, llegás a una zona de mallines a la laguna, Sí, entonces claro. no tenés un lugarcito ocupado como para estar, quedarte ahí, qué sé yo, claro. Eso era la de los lanceros de Villano, ¿no? Esa salida fue. Los lanceros. ¿Por qué los lanceros? Lanceros. Los lanceros de Guamillana. ¿Por qué le llamaban? La caña que había. Las cañas. Van a un cerro que yo creo que debe ser el parque, el cerro de Letang. ¿Es así? Sí, señor. Bien, ¿quién era de Letang? Porque yo no pude descubrir quién era y por qué ese nombre. Tampoco tengo noticia porque. O sea que pero sé que en no algunos le mapas- pusieron ustedes el nombre. Ya No, vení- en algunos mapas figuraba como del tanque. Ah, Y bien. después empezamos a encontrar en otros mapas que lo marcaban como parque. Claro, ahí está, claro. Y dígame, Andrés, cuando en algunos relatos se habla del Valle del Sol, ¿a qué valle se refiere? En algunos, ¿puede ser que sea el Mallín de las Vueltas ahí entre, digamos, el filo de los cristales y el Cerro Tap? No sé, no me había fijado en ese detalle. Yo he encontrado estos nombres que no les puedo ver. Valle del Sol, Valle del Oro. Y no puedo... Esos tienen que ser de este lado, Ajá. porque la zona donde había buscadores de oro es la precordillera. Ah, bien. Esta zona, digamos, al sur de Bariloche, digamos, Sí. valles de Ñireco, de Ñiriguao, Alto Chubut, Claro. esas zonas por ahí. Más que nada, allí era donde abundaban los buscadores de oro. ¿Y encontraron algo alguna vez? Dicen que había gente que vivía de eso, Ajá. o sea, juntaban en el año lo suficiente para comprar los víveres para seguir buscando. Claro, claro, sí, sobrevivían, digamos, Sí, como sí. diríamos ahora, iban sobreviviendo Sí. con lo que podían. Creo que la mayoría- Con lo cual disfrutaban de la vida mucho mejor que muchos otros. No me cabe la menor duda de lo que usted está diciendo. Está bien, Aunque tal vez no fueran conscientes que disfrutaban. claro. Puede ser, claro, claro. La... 300%. ¿Cómo era la pregunta? El Valle Matedulce, El valle, porque yo conozco la laguna Matedulce que está arriba, digamos, entre el Cerro Punta Negra. que sale de ahí para abajo, que se junta con el otro que sale de la laguna Jujuy. Claro, Se claro. junta y va y cae ahí en Tristeza. Era tristeza. Ahí claro. mirando desde el brazo Tristeza a la izquierda del Frey. Claro, del laguito Frey, correcto. Ojo que hay varias entradas allí, porque está la entrada también de la que llaman cascada, creo que llaman cascada Victoria, si no recuerdo mal. Sí, la cascadita Victoria está por ahí. Pero esa es el desagüe, el Mallín de la Vuelta. Claro. El Mallín de las Vueltas es el Mallín donde está el arroyo Hueco y el Claro, la juntada de los dos valles. Claro. Correcto. Bien. Que es entre el CAP y el filo de los cristales y el bonete. Seguro. El bonete. Seguro, claro. Está muy bien. ¿Qué porcentaje de eso? Pasa que a veces se da que no hay muchas veces acuerdo entre las personas en la toponimia del lugar, Si ¿no? vos buscas en la documentación antigua, la Laguna Sur la bautizó, ¿cómo se llamaba? El primero que subió al tronador. Clausen. Clausen la bautizó como Laguna Luisa. Luisa, por Luisa Capraro seguramente. Ajá. Claro, y ese topónimo se perdió. Sí, exactamente. Claro.
Figura en alguna de las memorias La de las primeras, sí. memoria figura el paseo de Clausen hasta la zona, encontró esa laguna y la bautizó, lo publicó. Pero no se respetó. Esta es la última que hacemos por hoy.